Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase nosotros ya habíamos ingresado al estudio del registro de comercio. Estábamos revisando nosotros y analizando la temática del sujeto de derecho comercial. Previamente nosotros hemos analizado los actos de comercio, ¿no? Los actos de comercio que son objeto también del derecho comercial, objeto de la regulación del derecho comercial. Después, reitero, nos hemos dedicado al análisis del sujeto del derecho comercial y nosotros hemos revisado cuál es el concepto de comerciante, hemos visto también que este es un concepto complejo, hemos visto cuáles son las características del mismo, hemos visto que el ánimo de lucro puede llegar a ayudarnos a determinar cuándo estamos ante un comerciante o cuándo no. Hemos visto cuál es la importancia también de determinar esto, ¿no? Hemos visto además que no todas las personas van a tener esa capacidad de poder ejercer el comercio, pues va a haber ciertas personas impedidas o prohibidas para ejercerlo y esto va a suceder en mérito a ciertos aspectos como o ciertas disposiciones como consecuencias de sentencia judicial. Pues hemos visto que nuestro Código de Comercio en el artículo 21 establece que en ciertos delitos contra la propiedad, economía nacional, fe pública, industria, contrabando, competencia desleal y otros, el juez puede imponer una pena accesoria que va a ser justamente aquella inhabilitación respecto al ejercicio del comercio, ¿verdad? Sí. Los quebrados, habíamos dicho que no han sido rehabilitados, también son, también van a ser, a ver, vamos un momentito, listo. Reitero, los quebrados que no hayan obtenido la rehabilitación también van a tener el impedimento de ejercer el comercio. De igual manera, aquellos que hubiesen formado parte de sociedades declaradas en quiebra, culpable o fraudulenta, ¿verdad? Los funcionarios o empleados públicos también no podrán ejercer actos de comercio relacionados con sus funciones, ¿no? Habiendo realizado esas aclaraciones, viendo además cuándo se pierde el carácter de comerciante, es decir, en el fallecimiento, ante la incapacidad, etcétera, habíamos visto que es importante la delimitación del comerciante, pues se generan ciertas obligaciones específicas. Es decir, que nosotros establecemos que uno es comerciante para poder comprender qué obligaciones le van a corresponder, ¿verdad? Y decíamos que las obligaciones más genéricas del comerciante o las podemos clasificar en tres obligaciones genéricas, ¿no? La obligación de inscribirse en el registro de comercio, eso que estábamos empezando nosotros a analizar en nuestra anterior clase. La obligación de llevar la contabilidad, eso que vamos a llevar el día de hoy. Y finalmente, la obligación de conservar los documentos que la ley requiere. Esto lo vamos a ver junto a la figura lo vamos a ver junto a la figura de la competencia desleal en nuestra siguiente clase, ¿ya? Al menos así lo tenemos previsto. Entonces, con la competencia desleal vamos a analizar esta temática, ¿no? De conservar los documentos. Básicamente, la primera de las obligaciones, habíamos dicho, se va a referir al registro de los actos. En primer lugar, al registro de su calidad de comerciante, ¿no? Es decir, el registro de comercio va a permitir que se le reconozca legalmente al comerciante. En segundo lugar, se va a registrar todos los actos que implican la modificación del patrimonio del comerciante. Es decir, algunas veces, estimados estudiantes, va a modificarse el capital, ¿no? Va a modificarse también a los administradores dentro de las sociedades o en lo que respecta al comerciante, por lo cual estos aspectos, estas modificaciones que se van dando en las actividades del comercio que realiza el comerciante tienen que ser registradas, en el registro de comercio. Tiene además entonces la obligación de llevar la contabilidad. Vamos a ver que hay ciertos libros
como el libro mayor, el libro diario, que debe llevar necesariamente el comerciante, ¿no? Vamos a analizar eso en un instante más. Finalmente, tiene que conservar los documentos que la ley requiere, y esto en mérito a que los documentos comerciales que el comerciante resguarde van a evidenciar cuáles han sido las actividades que el mismo ha realizado y le van a colaborar también a tomar las decisiones correspondientes. Eh, además de, a ver, le van a ayudar a tomar las decisiones correspondientes al comerciante, y además van a permitir establecer cuál es el ingreso, cuáles son las actividades que han implicado ingreso en su patrimonio y cuáles han sido también las actividades que hayan implicado salida del patrimonio del comerciante, ¿verdad? Las obligaciones generales las habíamos enumerado y las hemos revisado, y nosotros ya habíamos ingresado a la temática del registro de comercio. Nosotros habíamos dicho que es una obligación inicial a fin de obtener un número de matrícula. Posteriormente se van a inscribir documentos, contratos que así se exijan. Entonces, el Código de Comercio establece textualmente en su artículo 28 que tienen que obtener la matrícula en el registro de comercio de las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 5, excepto las asociaciones accidentales o de cuentas en partición. En el momento en que nosotros llevemos este tema de las sociedades reguladas por nuestro Código de Comercio, vamos a ver que hay esta figura, ¿no? De las asociaciones accidentales que no han podido, bueno, que se van a asociar con la finalidad de cumplir una determinada meta en conjunto, ¿no? Hemos visto además que nos establece el artículo 30 de nuestro Código de Comercio, cuando nos refiere que el comerciante está en la obligación de informar al registro de comercio cualquier cambio o mutación relativa a su actividad y a la pérdida de su calidad de comerciante para tomarse nota de ello en el registro citado. Habíamos revisado un poco de la historia del registro de comercio y nos hemos quedado ya por este punto más o menos en nuestra anterior clase, ¿cierto? Nosotros analizábamos en esta temática que hay una entidad que es el SENAREC, ¿no? El Servicio Nacional de Registro de Comercio, que se encarga del mismo. Sin embargo, esto ha sido concedido en una parte a Fundempresa, y Fundempresa se encuentra de este registro de comercio, ¿no? Se encarga de este registro de comercio. Habíamos hablado además que hay una autoridad, ¿no? Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, que se va a encargar justamente de controlar que el registro, al menos que el registro de comercio se realice de forma regular, ¿verdad? Una vez que hemos cumplido con el análisis de estos aspectos, con la revisión y descripción de estos aspectos, hemos analizado las funciones del registro de comercio, y en esta parte exactamente nos hemos quedado, ¿no? Entre las funciones, nosotros decíamos que hay una función informativa del registro de comercio, pues terceros pueden informarse de los actos que vaya a realizar la empresa con la cual los mismos van a realizar negocios jurídicos. También tiene una función declarativa, decíamos, pues los actos que sean registrados pueden oponerse ante terceros, es decir, se puede hacer que los terceros reconozcan esos actos y tengan que respetar esos actos. Además, hay una eficacia constitutiva, pues determinaría la situación jurídica, decíamos, ¿no? Una vez que los comerciantes se registren en este registro de comercio, nosotros entonces nos encontraremos ante una empresa o ante una empresa que ya ha tenido una forma jurídica, ¿no? La empresa tiene una matiz más de actividad económica, ¿ya? Y la sociedad es su revestimiento jurídico, ¿no? Nosotros tenemos una empresa, es decir, tenemos una actividad económica que vamos a desarrollar, y el momento que nosotros la constituimos como sociedad, o el momento que la inscribimos al registro de comercio bajo una persona
bajo un comerciante unipersonal, por ejemplo, bajo esa figura de comerciante unipersonal, por ejemplo, nosotros ya le damos esa calidad de persona, sujeto de derechos y obligaciones dentro del derecho comercial, ¿verdad? Entonces, esa es una diferenciación que vamos a llevar y que corresponde analizar ya en el hito 3, al cual ya estamos ingresando, ¿no? Entonces, se genera esa eficacia constitutiva. Finalmente hay una función sanatoria, pues sirve para sanear situaciones en las que faltó algún requisito legal, ¿no? Permite el registro subsanar ciertos errores que pudieran haberse realizado respecto a los datos inherentes al comerciante que así los ha inscrito. Fundempresa además nos establece que las funciones del registro de comercio son las siguientes. En primer lugar, el registro de sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en el territorio nacional. En segundo lugar, nos dice que estará entre sus funciones registrar los actos comerciales públicos de las sociedades comerciales y empresas. Entonces, para que vean, ¿no?, que es importante conocer qué es un acto de comercio, pues estos también tendrán que registrarse. Claro está, estos estarán contenidos también en contratos, etcétera. Estimados estudiantes, además de estas funciones, tenemos la función de certificación de la información con la que cuenta. Es decir, que el registro de comercio va a dar fe de todos aquellos actos que se encuentren a su cargo, que se encuentren bajo su resguardo, ¿no? Finalmente genera información estadística para ayudar a la institucionalidad pública y privada a la toma de decisiones. Pues claro está que esto va a generar ciertas estadísticas, ¿no?, sobre cuál es el movimiento, al menos cómo es que los capitales de las empresas se van modificando, los capitales de las sociedades, ¿no? ¿Cuál es el objeto del registro de comercio? Según el artículo 27 del Código de Comercio, el registro de comercio tendrá por objeto, en primer lugar, llevar la matrícula de todos los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos, documentos que tengan que ver con esa actividad comercial, ¿no? De lo que hemos expuesto, se evidencia que hay diferentes momentos en los cuales se va a generar el registro. En un primer momento, el registro de comercio se va a encargar de otorgar la matrícula y con la otorgación de la matrícula va a generar la legalidad de esa empresa, la legalidad de ese comerciante, ¿no?, del ejercicio, de la profesión que ejerce ese comerciante. En el desarrollo también se van a registrar, en el desarrollo del comercio de ese comerciante que se ha registrado, es decir, en el desarrollo del ejercicio de esa profesión, o bueno, actividad, depende de cómo lo veamos, registra documentos, escrituras de compraventa, ampliación de capital y así otros actos jurídicos, ¿no? Pues pueden venderse, por ejemplo, las acciones de cierto socio a otra persona y por tanto ese es un acto que tendrá que registrarse, ¿no? Se registrarán también las sentencias por las cuales se inhabilite a un comerciante, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver en un momento más esa lista de actos que tendrían que registrarse. Finalmente, el registro de comercio tendrá que realizar sus actividades en el cierre, ¿no? En el cierre, es decir, el momento en que el comerciante deje de realizar el ejercicio del comercio. ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué es útil el registro de comercio? Fundempresa nos establece algunos motivos por los cuales el registro de comercio sería útil. En primer lugar, es útil porque certifica la legalidad de las empresas y de las sociedades comerciales, ¿no? Es decir, que cuando se realizan ciertos actos, ciertas licitaciones incluso, o ciertos contratos con particulares, los comerciantes tendrán como una carta de presentación la matrícula de comercio, ¿no? Quedará también
dará también confianza a aquellos que realicen actos jurídicos con esta sociedad. Certifica el nacimiento de la empresa a través de la matrícula de comercio. Esa es otra de sus utilidades, ¿no? Garantiza que el nombre sea único en la misma actividad económica en el territorio nacional. Cuando ustedes, estimados estudiantes, les toque ejercer la profesión y realizar el registro de comercio realizar el registro de una empresa en el registro de comercio, ustedes van a ver que un momento previo a la inscripción de los actos del contrato de constitución, es justamente la reserva del nombre de la empresa. ¿Ya? Se reserva entonces el nombre de la empresa previamente a realizar la presentación del resto de documentación, como el acta de constitución, el contrato de constitución y el poder de representación, ¿no? Que son documentos importantes para la obtención de la matrícula de comercio. Entonces, Fundempresa al menos, si es que tienes un nombre parecido, no te permitirá el registro de aquel, ¿no? No te permitirá el registro de aquel nombre. Genera una imagen empresarial positiva frente a los clientes. Ese es otro de los beneficios, ¿no? Es una carta de presentación, como decíamos, de la empresa ante reparticiones públicas y privadas. Cuando se suscitan ciertas licitaciones, por ejemplo, cuando se suscitan ciertas contrataciones que van a realizar las empresas con el Estado, entonces nosotros vamos a ver que entre los requisitos para poder desarrollar eso se encuentra justamente la presentación de la matrícula de comercio, ¿verdad? Entonces, esto hace que sea una carta de presentación, ¿no? Otorga solvencia para ofertar productos y servicios en procesos de contratación pública y privada, ¿no? Entonces, al estar inscrito en el registro de comercio, van a tener aquella certificación de que su ejercicio es legal y podrán ofrecer productos. Hay incluso un directorio empresarial virtual al que vamos a hacer referencia en un instante más. La inscripción es una ventaja comparativa porque otorga mejores oportunidades, ¿no? El solo hecho de ya poder presentarse ante entidades estatales y de ya poder negociar con otras empresas legalmente constituidas genera pues un beneficio frente a aquellos comerciantes informales que no van a poder competir en el mismo, no van a poder competir en igualdad de condiciones, ¿cierto? Promociona y hace visible a las empresas y sociedades mediante el directorio empresarial virtual. Si ustedes buscan y googlean el directorio empresarial virtual, ustedes van a ver que Fundempresa tiene un registro de todas las empresas, así como las actividades que las mismas desempeñan, ¿no? Entonces, esto puede ser verificado por cualquier persona que quiera realizar una negociación con la empresa. Y ahí se establece también si la matrícula de comercio de esa empresa se encuentra vigente. Se promueve la transparencia y legitimidad de las empresas al inscribir los documentos, contratos y actos, ya que las empresas tienen que registrar actos importantes de su cotidiano actuar, digámoslo así. Esto se hace transparente pues con el registro de todos estos contratos, de todos estos actos. Es, ¿cómo diríamos? Se puede realizar los controles respectivos por parte de las autoridades competentes también, o de cualquier persona que quiera verificar si esa empresa efectivamente desarrolla sus actividades legalmente y si esa empresa efectivamente tendría una actividad, ¿cómo diríamos? Tendría dinamicidad también en sus relaciones comerciales, ¿no? Como para poder celebrar ciertos actos o contratos con ella.
La transparencia, bueno, la palabra misma lo dice, ¿no? Implica que uno pueda ver sin filtros, sin obstáculos, los actos que se están realizando. Eso es la transparencia. Los actos inscritos en el registro de comercio van a ser prueba fehaciente ante cualquier autoridad judicial o administrativa. Este es un punto también sumamente importante a efectos probatorios en caso de controversias. Resguarda y custodia documentos comerciales de las empresas. Entonces, en Funda Empresa también va a haber, en Funda Empresa, en el registro de comercio, habrán, bueno, se resguardarán todos aquellos datos, todos aquellos documentos inherentes a la empresa y finalmente se contribuye a formalizar la economía del país. A ver, veamos. ¿Qué actos son aquellos sujetos a inscripción? El artículo 29 de nuestro Código de Comercio va a enumerar todos estos actos comerciales que deben inscribirse en el registro de comercio. En primer lugar, el régimen que rija las relaciones de los cónyuges, es decir, si es que existe, ahí se verá esto de la comunidad de gananciales, etcétera, para ver si efectivamente puede afectar en los actos de disposición o pueda afectar posteriormente también en cuestiones de herencia, ¿no? Sobre sobre los bienes que formen parte, reitero, de esa comunidad de gananciales que ustedes van a revisar, o no sé si hayan revisado, en derecho de familia, ¿verdad? Emancipaciones o habilitaciones a menores de edad. De esto nosotros ya habíamos hablado, ¿no? Y veíamos que nuestro Código de Comercio, en realidad, en esto de las habilitaciones o emancipaciones, en la emancipación más que nada se refería a menores de 18 años, pero eso ha sido modificado, veíamos, ¿cierto? Veíamos que la capacidad de obrar ha sido reducida a los 18 años justamente con la modificación realizada a nuestro Código Civil. Las resoluciones, sentencias que impongan la prohibición del ejercicio de comercio también deben ser registradas, ¿no? Ya hemos visto que hay inhabilitaciones que van a estar establecidas en una sentencia condenatoria en ciertos casos, la declaración de interdicción también de algunos de los comerciantes, los convenios preventivos, el caso de quiebra también debe registrarse, el nombramiento de liquidadores o síndicos, el caso también de la posesión de cargos públicos es importante que se registre. ¿Por qué? Porque habíamos visto que ciertas personas que ejercen cargos públicos no van a poder ejercer actos de comercio relacionados a su actividad, ¿no ven? Además de las incapacidades e inhabilidades. Todas estas deberán ser registradas en el registro de comercio. Además estarán los contratos de constitución de sociedades mercantiles, modificaciones, prórrogas, disolución, transformación, fusión, es decir, cualquier modificación que se vaya a realizar en todo el capital societario, ¿no? O capital social. Eso ya vamos a analizar de manera concreta cuando veamos las sociedades. Los actos que confieran, habíamos dicho, modifiquen y sustituyan o revoquen la facultad de administración de bienes o negocios. Ustedes van a, cuando realicen en algún momento y también en nuestra práctica siguiente, cuando realicen el acta de constitución y también el contrato, el documento de constitución de las sociedades, van a ver que las facultades de administración se otorgan a una persona, ¿no? Y eso puede ser modificado también mediante asambleas según lo establecido en los reglamentos. La apertura de establecimiento comercial, sucursales, además de los actos que afecten a su propiedad. Los gravámenes y demandas civiles con derechos cuya mutación esté sujeta al registro de comercio, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones habrán demandas civiles por el cumplimiento de ciertas obligaciones, etcétera, o ciertos derechos que se deban registrar y que deban implicar una carga respecto a todos estos bienes comerciales. En esos casos deberá registrarse todos estos aspectos. La aprobación de adiciones, reformas estatutarias y reglamentarias también se registra.
designación de representantes legales, liquidadores, remoción en caso de liquidación de sociedades. Todos estos actos tendrán, estos los vamos a ir analizando también cuando nos toque revisar los últimos temas inherentes a las sociedades, ¿no? Las fianzas de directores, administradores y síndicos obligados a prestarlas. Muchas veces la ley establece que debe cumplirse con una fianza previa para garantizar los posibles daños que pudiera generarse, ¿no? Entonces, en esos casos, estimados estudiantes, también se tendrán que registrar las fianzas otorgadas por las personas que la ley establece que deban darlas, ¿no? Así como todos los actos previstos por ley. Y es muy parecido entonces a los registros públicos que nosotros conocemos, al menos nosotros hemos visto el registro, bueno, no tan parecido al registro civil, ¿no? Un poco más parecido tal vez al registro de derechos reales, pero tiene su propia naturaleza y como hemos visto resulta importante porque esto le va a dar la formalidad correspondiente a la empresa, a los comerciantes y el ejercicio que desempeñan. Tenemos además entre las obligaciones, ya habíamos dicho, ¿no? Una primera obligación es el registro el registro de sus actividades, también el registro de su nacimiento, digámoslo así, en el correspondiente registro de comercio a cargo de Fundempresa, actualmente en nuestro país. Pero posteriormente, también hemos manifestado que una de las obligaciones de los comerciantes se refiere a la obligación de llevar la contabilidad. ¿Ve? Debe llevarse la contabilidad respecto a las operaciones que va a realizar la empresa. La palabra contabilidad deriva de computare, que equivale a contar o computar. Es el conjunto de actos de orden administrativo técnico que permite conocer el patrimonio de un comerciante. Consiste en llevar entonces una relación numérica financiera del desarrollo de los negocios, así como del cumplimiento de las obligaciones impositivas. ¿Ya? Entonces, en la contabilidad nosotros vamos a ver todas las operaciones que impliquen modificación al capital. Vamos a ver todas las operaciones respecto a compras y ventas. Vamos a ver todas las operaciones que impliquen las obligaciones o deberes impositivos. A ver, analicemos entonces un poco más. El artículo 36 de nuestro Código de Comercio nos dice que todo comerciante tiene que llevar una contabilidad. Es importante, estimados estudiantes, manifestar a ustedes que incluso aquellos comerciantes minoristas deben llevar una contabilidad de los actos que van a realizar. Todo comerciante entonces debe llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. Entonces, dentro de esta obligación de llevar la contabilidad, estará también el hecho de llevar consigo ciertos libros que vamos a analizar en un instante más. Es un deber establecido en interés del comerciante. Determina el resultado de las operaciones que el comerciante realiza día a día. Incluso los comerciantes por menor, como habíamos dicho, deben cumplir con esto, conforme al artículo 38 de nuestro Código de Comercio. ¿Cuál es la importancia de llevar la contabilidad? Los asientos de la contabilidad no tienen una sustancia jurídica por sí solos, es decir, el hecho de que haya registros de ciertas actividades, de cierto dinero que ha salido de la empresa y de cierto dinero que ha ingresado, o de ciertos bienes que han salido o bienes que han ingresado,
no van a acreditar como tal los negocios que se están dando, es decir, los contratos que se están realizando. El contrato es el acuerdo que se va a dar entre la empresa ¿cómo diríamos? Con el sujeto pasivo o activo de la relación jurídica que tiene. Pero el libro contable no tiene el contrato como tal, solo tiene un registro de todas esas obligaciones que se están cumpliendo. Ese es un aspecto importante a tomar en cuenta, ¿ya? Los asientos de contabilidad entonces no tienen una sustancia jurídica por sí solos. Acreditan ciertos hechos, modificaciones patrimoniales. Su objeto no son los contratos entonces, las relaciones jurídicas, sino las prestaciones que derivan de la ejecución de los contratos, ¿no? Las prestaciones que derivan de la ejecución de los contratos. Entonces no se registra como tal los contratos en los libros. No se olviden de eso, ¿no? No se va a suscribir un contrato, ¿no? En los libros, no se va a poner, qué sé yo, la empresa, no sé, Princesa, suscribe el presente contrato de suministro con el gobierno. No. O sea, es decir, el contenido de un contrato no se va a encontrar en los libros de comercio. Simplemente se va a registrar en los libros de comercio las actividades mediante las cuales se realizan desembolsos y mediante los cuales se recibe también ciertos bienes, se recibe ciertos montos de dinero, ¿no? El derecho comercial considera importante esta obligación por las siguientes razones. En primer lugar, estimados estudiantes, el hecho de llevar la contabilidad revela cuál es la situación de la empresa frente a terceros, ¿no? Determinando la confianza a los comerciantes. Entonces, un tercero que tenga interés respecto a la situación de la empresa va a poder evidenciar cuál es la situación de la misma, incluso si está cerca de la quiebra, en mérito a los libros, ¿no? En mérito a la revisión de todos estos libros que van a llevar consigo obligatoriamente las empresas. Dejar otro de los motivos por los cuales es importante llevar esa contabilidad es que deja constancia y comprueba los valores que posee el comerciante, así como hace constar todo lo que adeuda. ¿No ve? Entonces se va a registrar todo el pasivo que tiene la empresa y todo el activo. ¿Cuánto le deben? Va a registrarse cuánto debe la empresa, va a registrarse cuánto efectivamente ingresado, cuánto efectivamente sale de la empresa en cuestiones de bienes, ¿no? Es un elemento para calificar la quiebra, como habíamos dicho, de un comerciante, sea esta fortuita, culpable o fraudulenta. Esto lo vamos a analizar con mayor detalle, ¿no? Fortuita, no sé, podría darse por un evento de trascendencia que arruine a la empresa, ¿no? Un desastre natural, por ejemplo. Culpable, en caso que la empresa pudo haber previsto que ciertas decisiones la iban a llevar a la quiebra y aún así ha decidido realizar esos actos, ¿no? Y puede ser fraudulenta cuando ha sido realizado de mala fe y con mala intención. Pero eso ya lo vamos a ir analizando en su momento. Los libros de contabilidad sirven como medios de prueba. Eso es importante también, ¿no? En casos de controversias, uno de los comerciantes podrá también, o uno de los acreedores del comerciante también podrá solicitar que se revisen esos libros, ¿no? A ver, ¿cuál es la historia de la contabilidad? ¿Cómo es que ha ido evolucionando este concepto? En la Grecia clásica ya los banqueros llevaban ciertos libros para conocer cuáles eran el estado de cuentas, cuál era el estado de cuentas de sus clientes, ¿no? El Imperio Romano mantiene estos aspectos y además es el digesto que forma parte del Corpus Juris Civilis Justinianus, que contiene también, ¿no?, datos sobre el hecho de que los banqueros llevaban ciertos libros en los cuales registraban sus operaciones. En la Edad Media, concretamente en el siglo XII, se da la anotación de cuentas vinculadas al comercio, que van a ser usadas ya no solo por banqueros, sino también por comerciantes. Entonces, la contabilidad se va sofisticando a partir de ese instante. En el siglo XV, Luca Pacioli expone en forma científica el principio
de la contabilidad por partida doble, ¿no? Es decir, el registro de los deberes y de los haberes de la empresa. Y esto ha quedado y se ha ido obviamente sofisticando más y las técnicas de la contabilidad han llevado a que esto sea una rama independiente totalmente y sumamente compleja, ¿no? Sumamente compleja. ¿Cuáles son los sistemas legislativos respecto a la contabilidad? Hay diferentes sistemas, ¿no? Algunos permitirán libremente que las empresas, o sea, no exigirán que las empresas lleven contabilidad, otros lo harán, otros exigirán que exista esta. Así tenemos un sistema de libertad absoluta que no impone sanción alguna por no llevar contabilidad, ¿no? Entonces habrán legislaciones en las que probablemente se rija esto o haya regido esto en el pasado. También tenemos ciertos sistemas de contabilidad obligatoria. Estas no indican qué libros deben ser llevados, solo se exigen según la naturaleza y extensión de los negocios. Entonces, lo que establecerá esta contabilidad obligatoria es que la empresa o el comerciante, según la función que desempeña, según el negocio al que se dedica, tendrá que llevar los libros correspondientes, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de su actividad. Tenemos además un sistema de determinación parcial de libros, es decir, se determina algunos libros que debería tener y aquellos que acreditan la situación especial del comerciante, ¿no? Aquellos documentos que acrediten la situación del comerciante. El sistema bajo el cual está nuestro Código de Comercio es el sistema de enumeración de libros obligatorios. Si nosotros revisamos nuestro Código de Comercio en su artículo 37, el mismo exige un libro diario, un libro mayor, un libro de inventario y un libro de balances. Estos son los instrumentos de contabilidad con los que debe contar el comerciante, ¿no? El comerciante, que como ya habíamos manifestado, puede ser una persona individual o puede ser una persona colectiva. Las personas colectivas serán sociedades o tal vez una asociación accidental. Y la persona natural, la empresa unipersonal. ¿Cuáles son los instrumentos que debe llevar? En primer lugar, según el artículo 44, tendrá que tener un libro diario y un libro mayor. El libro diario, estimados estudiantes, es aquel en que se registran todas las operaciones de la empresa expresando cuáles son las cuentas deudoras y acreedoras. Además, se establece cuáles son las personas que intervienen en esas cuentas deudoras y acreedoras y finalmente se establece en qué documentos se encuentran contenidas esas cuentas, ¿no ve? ¿Qué documentos son el sustento de estas cuentas? Tenemos además este es el libro contable por excelencia. Tenemos además, como decíamos, el libro mayor. El libro mayor contiene las referencias e importes deudores y acreedores de las cuentas afectadas con la operación para mantener saldos por las cuentas individualizadas. ¿A qué nos referimos en términos más simples? Este va a establecer, a medida que vaya registrando, el detalle de cuál es el activo que tiene la sociedad o bueno, el comerciante y cuál es el pasivo que tiene el comerciante. Entonces, mediante el libro mayor se va a registrar los movimientos del patrimonio. ¿Se entiende? Además del libro diario y el libro mayor, tendrá que existir un inventario. El inventario se va a referir a todos los bienes, ¿no? Va a contener un registro de todos los bienes, toda la materia prima, todas aquellas cosas materiales que tengan un valor económico. Finalmente, entre los instrumentos de contabilidad, nosotros encontramos el balance, cuyas regulaciones las encontramos en el artículo 46, 49, 59 del Código de Comercio. El balance va a ser un documento anual
que permite conocer la composición del activo y el pasivo después de todo el año, ¿no? ¿Cómo es que ha quedado? Para esto, contiene un inventario y el balance inicial, así como el inventario final y el balance general, ¿no? En este sí lo van a realizar necesariamente, lo va a realizar un contador, ¿no? Un contador autorizado. Continuemos. Hablemos ahora de la auditoría. ¿En qué casos procede y cuáles son las causas establecidas por ley que nos autorizan a estar ante esta figura, ¿no? El Código de Comercio establece que el balance del ejercicio y la cuenta de resultados serán sometidos a verificación, es decir, todos estos actos que vayan a realizarse en la contabilidad van a ser sometidos a verificación y dictamen por un auditor legalmente habilitado en los siguientes casos. En primer lugar, cuando la ley así lo establezca. En segundo lugar, cuando los reglamentos o estatutos también así lo establezcan. Entonces, cuando uno realiza los reglamentos y los estatutos de la empresa, de la sociedad que esté constituyendo, tiene que ser muy minucioso y preguntar estos aspectos a los comerciantes, ¿no? En realidad, el acta de constitución va a ser justamente aquello, ¿no? Van a ser las reglas del juego bajo las cuales se van a desarrollar estas sociedades y bajo las cuales van a desarrollar sus funciones. Entonces, también mediante los reglamentos a la Constitución, mediante los estatutos, se va a poder establecer en qué instantes cada uno de los socios podría pedir una auditoría, por ejemplo. ¿No ve? A solicitud de persona o entidad que ostente derecho reconocido por ley. Cuando se trate de emisión de valores de oferta pública o cotizables en la bolsa de valores. Si es que se va a negociar ciertos valores o ciertas acciones en la bolsa de valores, que habíamos dicho que es un mecanismo, un mercado que permite, una entidad, mejor, que permite dinamizar las relaciones comerciales, entonces lo lógico es que sí, se pueda realizar una auditoría, ¿no? Para dar seguridad también a esa venta que se está realizando de las acciones. A solicitud fundada ante un juez o autoridad contralora por quien acredite interés legítimo. Entonces, el juez público en materia civil comercial o también la autoridad contralora. ¿Cuál es la autoridad contralora? Nosotros ya la hemos visto cuando hablábamos de la ex superintendencia y cuando veíamos nosotros la historia del registro de comercio, ¿no? Nos referimos concretamente a esto que está en el penúltimo punto, ¿no? La AEMP, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas. Entonces, ante esta autoridad, en ciertos casos, se podrá también solicitar esta auditoría. Implica entonces una comprobación de todo el balance y la cuenta de resultados por el auditor bajo su responsabilidad. Sin embargo, también va a haber responsabilidad del comerciante en caso de irregularidades, ¿no? El artículo 42 del Código de Comercio establece además ciertas prohibiciones respecto a los instrumentos de contabilidad, ¿no? En primer lugar, no se puede alterar el orden progresivo de fechas de operaciones. Eso es sumamente importante, ¿no? Las operaciones que vaya a realizar el comerciante tienen que ser registradas una tras otra, por lo cual tampoco se puede dejar espacios en blanco, ¿ya? Hacer interlineaciones, es decir, líneas en medio de otras dos líneas para generar un nuevo espacio o superposiciones también está prohibido. Efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o en parte de los asientos de igual manera. Arrancar hojas, alterar el orden de foliación o mutilar las hojas de los libros también va a estar prohibido. Y esto se va a evidenciar, ¿por qué? Porque los libros, estimados estudiantes, van a ser autorizados por un notario de fe pública. No van a ser, ¿cómo diríamos? Van a ser
Sí, autorizados previamente por un notario de fe pública. Según el artículo 40 del Código de Comercio, los comerciantes tienen que presentar esos libros que deben cumplir con la siguiente forma. En primer lugar, tienen que ser encuadernados y foliados ante un notario de fe pública. El notario de fe pública va a estampar el sello en cada una de las hojas de los libros, ¿ya? Antes de su utilización. Ojo. Y después ya se procederá, ¿no?, a los registros que hemos visto. Entonces, este acto por el cual el notario dará fe de estos libros permite también que se puedan evidenciar, se puede evidenciar cuando ha habido esas mutilaciones, cuando ha habido esas interlineaciones, etc. También son válidos ciertos asientos y anotaciones que se efectúen en hojas removibles, en otras hojas, por medio mecánico o electrónico, y esto puede ser encuadernado para formar los libros que posteriormente serán legalizados. Hasta acá entonces vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. En nuestra clase del día jueves nos corresponde llevar a cabo el análisis de la obligación de resguardar los libros, ¿no? Es decir, ¿qué valor van a tener estos documentos en caso que existieran ciertas controversias? Ya hemos visto el día de hoy una temática algo compleja, cansadora más que nada, creo, ¿no? Cansadora, pero son aspectos importantes que no debemos dejar de lado y que nos van a ayudar de muchísimo en el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen dudas, tenemos nuestro foro de preguntas en nuestra plataforma. De igual manera, son libres de realizar las consultas que gusten en esta clase sincrónica. Muchas gracias.